Un faradio, como dije, es un coulomb partido por voltio. Y por último, es bueno recordar que los dipolos tienen la siguiente característica. Cuando se encuentran con un campo externo, el vector momento dipolar termina alineándose con el campo externo, de modo que aparece un torque porque rota, el torque se calcula con el producto cruz, y así se minimiza la energía potencial correspondiente que se calcula con el producto punto. Ya. ¿Alguna duda? María Paz, ¿dudas? Ya. A los que llegaron un poquito tarde, les reitero que les deseo un feliz año nuevo, ¿ya? Que les vaya súper bien en la prueba A2. Ya. Ahora pasamos a las ecuaciones de Maxwell. A la izquierda está la expresión matemática, pero más importante que la expresión matemática es comprender esto, es verbalizarlo, ¿ya? La ecuación número 1 afirma que existen monopolos eléctricos. El monopolo positivo se llama protón y el monopolo negativo se llama electrón. La ecuación número 2 afirma que no existen monopolos magnéticos. Como mínimo, el campo magnético es dipolar. Siempre va a haber mínimo un polo positivo y un polo negativo. Un norte magnético y un sur magnético. La ecuación número 3 afirma que el flujo magnético variable puede inducir voltaje o una fuerza electromotriz, ¿ya? El paso intermedio entre un flujo magnético y el voltaje o energía es el campo eléctrico, ¿ya? Y la ecuación número 4, hay una sumatoria, hay dos términos en esta sumatoria, y significa lo siguiente: los campos magnéticos son producidos por corrientes, donde la corriente puede ser la típica corriente, variación de carga respecto del tiempo, o una corriente abstracta que se llama corriente de desplazamiento, ¿ya? Esa corriente invisible es la corriente especial que surge cuando el campo eléctrico varía respecto del tiempo sin que haya movimiento de carga. Eso lo expliqué con el típico ejemplo del condensador, ¿ya? Cuando entre las dos placas del condensador colocan papel, en el papel no hay corriente porque el papel no es conductor, pero a pesar de eso sí puede haber campo magnético siempre que la corriente sea variable, ¿ya? La corriente que le llega al condensador. Esto es de la semana 11, campos oscilantes, que puede ser campo eléctrico o campo magnético. Todo campo oscilante se expresará de la siguiente forma: el vector U, eléctrico o magnético, va a ser igual a U sub 0, la amplitud, por seno de la fase. La fase se mide en radianes y vale, por ejemplo, kx menos omega t más delta, y todo eso por el versor del campo, por utongo. La expresión que estamos viendo representa un campo que viaja en el eje X, por eso dice K por X. Si viaja en Y diría K por Y, si viaja en Z diría K por Z, ¿ya? Hacia la derecha, ¿ya? Kx menos omega t va hacia la derecha, en cambio Kx más omega t va hacia la izquierda, y este campo vibra paralelo al versor utongo. También es bueno recordar que toda carga acelerada genera ondas electromagnéticas, es decir, genera campo eléctrico y magnético oscilante y viajero, ¿ya? Y también es bueno recordar que se puede acelerar sin cambiar la rapidez. Por ejemplo, cuando se describe movimiento circunferencial uniforme, ¿ya?
La rapidez no cambia, pero el vector velocidad sí cambia. ¿Ya? Y sobre ondas electromagnéticas, aquí hay un ejemplo de cómo crearlas con una antena dipolar. Emite una onda electromagnética, eventualmente un rayo de luz, de acuerdo con la flecha que dice dirección de propagación, y perpendicular a esta flecha va a haber un campo amarillo, que es el campo eléctrico, ¿ya? Y uno representado por el color anaranjado, que es el campo magnético. Ambos son oscilantes y viajeros, ¿ya? Y si la frecuencia es del orden de 10 a la 14 Hz, esa antena va a generar luz visible, ¿ya? Cualquier carga acelerada con esa frecuencia, 10 a la 14 Hz, emite luz visible. Por ejemplo, si tienen una peineta que lo usaron para frotar cabello seco, esa peineta puede tener electrones en exceso o en defecto, va a quedar cargada, y si la mueven con esa frecuencia, ¿ya? Van a conseguir emitir luz. O si tienen un imán en la mano, y si eventualmente consiguieran moverlo con esa frecuencia, lo cual para un ser humano es imposible, pero si pudieran, ¿ya? Emitiría también luz, ¿ya? Una forma fácil de conseguir esto es calentando un cable metálico, calentándolo por medio de corriente. Entonces los electrones de valencia van a vibrar con esa frecuencia, y el cable se va a poner incandescente y vamos a ver luz amarillenta, luz media blanca, ¿ya? Lo malo es que se calienta tanto que se quema, así que Tomás Alva Edison tuvo la idea de colocar este filamento metálico dentro de una esfera de vidrio al vacío, lo que evita que se consiga la combustión, ¿ya? No le evita al 100% porque el vacío no es perfecto, pero sí lo retrasa mucho, ¿ya? Ahí en pregunta sobre la regla de la mano derecha, el pulgar es la velocidad, el índice es el campo eléctrico y el cordial es el campo magnético, ¿ya? Lo voy a explicar en el pizarrón. Ya, se resume matemáticamente así: vector C es E cruz B, esta es la ayuda mnemotécnica, así ya es positivo, C es E cruz B, ¿ya? E es B cruz C, B es C cruz E, etc. El pulgar es el versor velocidad, el índice es el versor campo eléctrico y el cordial es el versor campo magnético, ¿ya? Sabemos que un campo oscilante y viajero se puede escribir así: ¿ya? Campo eléctrico magnético es igual a la amplitud seno de la fase por el versor. La fase se mide en radianes. Hay una relación de amplitudes para el campo eléctrico y el magnético, ¿ya? El campo eléctrico es C veces el magnético, ¿ya? C veces el magnético. ¿Qué cosa era C? Es la rapidez de la luz en el medio correspondiente, en el vacío, en el aire, en el agua, etc. ¿Ya? Y phi, que es la fase, se puede escribir así: kx menos omega t más delta, ¿ya? Como dice x menos, significa que
viaja en más y tongo, ¿ya? Si dijera X más, viajaría en menos y tongo. Si aquí dijera Z, aquí sería Z, o catongo. Si aquí dijera Y, aquí sería J, Y. ¿Ya? La letra K se llama número de onda y vale 2pi partido por la longitud de una onda, ¿ya? 2pi partido por la longitud de una onda. Esa es una onda, ¿ya? Así que esta distancia, ¿ya? Es lambda, ¿ya? Esa distancia es lambda. Omega es la frecuencia angular, vale 2pi por la frecuencia, ¿ya? 2pi por la frecuencia, y delta es la constante de fase, ¿ya? Que es un número que hay que sumar para que la onda esté bien dibujada, ¿ya? Porque la onda puede partir así, ¿ya? En t igual 0 vale 0, o puede partir corrida, así, ¿ya? En t igual 0 ya no vale 0, ¿ya? O puede partir, en vez de partir en 0, puede partir antes, puede partir acá, ¿ya? Eso lo controla delta, ¿ya? La constante de fase. ¿Alguna duda? ¿Se entendió bien? Sí, ya. Velocidad, campo eléctrico, campo magnético. ¿Ya? Antonia Espinosa, ¿dudas? Todo bien, profe. Ya. Williams Otárola, ¿alguna duda? Ya. Vamos a pasar lista. Por favor, anoten su nombre y apellido en el chat. Williams, María Paz, Aldo, Constanza, Fernando, Joaquín, Cayen, Antonio. Ya. Entonces, vamos a ver el ejercicio. Aquí estamos viendo las longitudes de onda de diversas ondas electromagnéticas, ¿ya? Ondas de radio, más o menos del tamaño de un edificio, infrarrojo, tamaño de una abeja, ¿ya? Visible, tamaño de una bacteria, ultravioleta, tamaño de una molécula, ¿ya? Rayos gamma, tamaño de un núcleo. A menor longitud de onda, mayor energía, ¿ya? Así que los rayos más dañinos, los que destruyen células, son los rayos gamma. La frecuencia de la luz visible, en el centro, donde aparece luz amarilla, verde, celeste, azul, etc., ¿ya? Esa frecuencia es del orden de 10 a la 14 Hz, y la temperatura correspondiente, por ejemplo, un metal a 5000 Kelvin, más o menos, va a emitir luz visible, ¿ya? Ya. El ejercicio dice lo siguiente. Una onda electromagnética que viaja en el agua se vale 2.25 por 10 elevado a 8 metros por segundo.
presenta las siguientes características. Longitud de onda vale 3 por 10 a la menos 7 metros. La constante de fase vale menos 0.47 radianes. El versor velocidad es z o catongo, ¿ya? O sea que la onda viaja en z. O sea, la onda depende de z. No depende de x, depende de z, porque viaja en z. El campo eléctrico tiene como valor máximo E sub 0, que vale 7.5 newton sobre coulomb. El versor campo magnético es paralelo al vector 2,3,0, ¿ya? Ojo que 2,3,0 no es versor porque su tamaño no es 1. Letra E, letra A, obtenga la frecuencia angular. Letra B, la expresión de la fase. Letra C, el versor del campo magnético. Letra D, el versor del campo eléctrico. Y letra E, la expresión del campo magnético cosinusoidal. O sea, depende de coseno de phi, no de seno de phi. Ya. ¿Hasta aquí alguna duda? Ya. Ok, Joaquín. Entonces, letra A, hay que encontrar la frecuencia angular. Para las ondas, la rapidez es igual a longitud de onda por frecuencia y también es igual a frecuencia angular dividido por número de ondas. ¿Ya? En este caso, la rapidez es dato, la longitud de onda es dato y hay que despejar la frecuencia. ¿Ya? Despejamos la frecuencia. Da 7.5 por 10 a la 14 Hz. ¿Ya? Es una frecuencia muy alta, cercana a ultravioleta. ¿Ya? La frecuencia angular es 2pi por la frecuencia. ¿Ya? Multiplicamos el número de arriba por 6.28 o 2pi. Y se obtiene 4.71 por 10 a la 15 radianes por segundo. ¿Ya? Letra B, la fase. La fase va a ser K, ¿ya? K por X, Y o Z. En este caso, viaja en Z, ¿ya? K por Z menos omega T más la constante de fase, ¿ya? Omega está calculado, vale 4.71 por 10 a la 15. Delta es dato, ¿ya? Vale menos 0.47 y falta calcular K, ¿ya? K vale 2pi partido por lambda. Lambda es dato, ¿ya? Vale 3 por 10 a la menos 7. Y se obtiene 2.09 por 10 a la 7 metros a la menos 1. Por lo tanto, la fase vale K por Z
menos omega t más la constante de fase. ¿Ya? Y todo eso está en radianes. Letra C. El dato es, el campo magnético es paralelo a 2,3,0, pero 2,3,0 no es versor, así que hay que convertirlo en versor. ¿Ya? Lo dividimos por su tamaño. Y ahí queda convertido en versor. ¿Ya? Ese es el versor del campo magnético. Letra D, hay que encontrar hacia dónde apunta el campo eléctrico. Usamos la regla mnemotécnica. Vemos que el campo eléctrico va a ser B cruz C. ¿Ya? B cruz C. Aquí falta un 0. ¿Ya? Ahí sí. Anotamos primero el campo magnético. Después anotamos el versor de la velocidad. Y eso es Z porque es dato. ¿Ya? 0, 0, 1. ¿Ya? Hay que calcular ese producto cruz. En X da 0.832. En Y da menos 0.555 y en Z da 0. ¿Ya? Ese es el versor del campo eléctrico. ¿Ya? Letra E, escriba el campo magnético cosinusoidal. Nos falta la amplitud. ¿Ya? Amplitud del campo magnético. En todo caso, anoté en el pizarrón que E sub 0 vale C veces V sub 0. Así que V sub 0 vale valor máximo del campo eléctrico dividido por rapidez de la luz en el agua, en este caso. Eso da 3.33 por 10 a la menos 8. ¿Ya? Y con eso ya podemos escribir el vector campo magnético. B va a ser B sub 0 coseno de phi por el versor. ¿Ya? O sea, B sub 0 primero por coseno de la fase, y todo eso por el versor. El versor lo obtuvimos en la letra C. El versor es 0.555, 0.832,0 Tesla. ¿Ya? Esa es la expresión del campo magnético, oscilante y viajero. Profe, Y ¿cuál es la diferencia con hacerlo con coseno, hacerlo con seno? solo como lo dibujas, como parte. ¿Ya? Ah, Si ok. lo dibujas con seno, parte en 0, y si es con coseno, parte en 1. Y este campo B oscilante queda en Tesla. Sí. Cuando es Ya, B, queda en Tesla, y cuando es campo eléctrico, queda en Newton por Coulomb. ya, gracias. Ya. Alguien pregunta si los ejercicios serán similares. Sí, ya, pero hay que recordar que entra más materia, no solo esta, ya.
¿Más preguntas? ¿Dudas? Fernando Carrasco, ¿dudas? Ya, todo bien. Ya. Entonces, dejamos hasta aquí esta tutoría. Descarguen el PDF y traten de repetir este ejercicio para que así se autoevalúen y vean qué cosas les cuesta más. ¿Ya? Cualquier duda pueden escribir por medio del formulario repositorio de dudas, ya que está en Google Drive. ¿Ya? Profe, la última ¿Sí? duda. ¿Sabe más o menos cuándo van a subir las notas del laboratorio 4 de la sección 3? Sí, le pedí hoy día al profesor Daniel que lo hiciera. ¿Ya? Ah, ya, muchas gracias. Lo tiene ahí considerado. Ok. Vale. Ya. Me despido entonces, que estén bien. Hasta luego.